Presencia Politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica de Michoacán. El día de hoy me encuentro transmitiendo desde el Laboratorio Central del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán. Para esta emisión tengo el gusto de que nos acompañe la ingeniera bioquímica Norma Cristina Rodríguez González. Bienvenida, Norma. Muchas gracias. Daré lectura a sus datos curriculares más destacados. Norma Cristina Rodríguez González es ingeniera bioquímica egresada del Instituto Tecnológico de Jiquilpan. Además, estudió una maestría en la Universidad de Guadalajara en protección ambiental. Cuenta con prácticas profesionales en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, en el Laboratorio de Química Analítica, colaborando en el análisis de suelos. Ella está certificada como auditor interno en la norma ISO 9001-2008 por Global Standard Training. Cuenta con seminarios en Derecho Ambiental Empresarial, legislación en materia hidráulica, legislación ambiental y diseño de experimentos. Actualmente está encargada del área de alimentos en el laboratorio central de este centro. Para dar inicio a esta entrevista, Norma, me gustaría preguntarte ¿cuáles son las principales actividades que se desarrollan en este laboratorio? Bueno, nosotros nos encontramos en el laboratorio central, se compone de varios laboratorios, como es el de aguas, como es el de suelos, y ahorita estamos nosotros en el de alimentos. Muy bien. ¿Y quiénes son los principales usuarios de nuestros servicios, tanto a nivel interno como externo? Nuestros usuarios internos para estar aquí en los laboratorios serían los alumnos, como los investigadores, y para nuestros servicios, pues vendrían siendo el público en general o los productores o empresarios agricultores de nuestra región. Finalmente, bueno, me gustaría preguntarte además, ¿en qué metodología se basan los análisis que se llevan en el laboratorio? Las metodologías en las que nos basamos son varias. Por ejemplo, te puedo decir que nos basamos en metodologías como en el método estándar, como también en normas internacionales o nacionales, que son normas mexicanas autorizadas por la Semarnat, que están en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuentan con algunas medidas de seguridad para el personal para el manejo de estos análisis? Las medidas de seguridad que tenemos pues son basadas en lo que son las normatividades. Básicamente estamos hablando de lo que es batas, cubreojos y algunos aparatos que tenemos para que no estemos expuestos directamente a sustancias químicas que puedan ser dañinas a nuestra salud. ¿Qué tipo de análisis, Norma, son los que más se solicitan aquí en la región? Los que más solicitan por la región en la que estamos son análisis de aguas, análisis de suelos y de alimentos, como de tejido vegetal. Muy bien, para ampliar más la información que nos acaba de expresar la ingeniera Norma, es momento de presentar la siguiente cápsula en la que se amplía la información relacionada con el laboratorio central. Laboratorio Central. El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán cuenta con diversos laboratorios que apoyan con las labores de servicio externo y al programa de maestría en producción agrícola sustentable. El Laboratorio Central está conformado por el Laboratorio de Aguas, de Suelos y de Alimentos, así como un área de instrumentación y de espectrometría. En el laboratorio de aguas se realizan análisis físico-químicos a diversos tipos de agua para determinar su calidad. Algunos de estos análisis son pH, fosfatos, dureza, boro, conductividad y sólidos disueltos totales. Las metodologías utilizadas están basadas en las normas mexicanas vigentes. Por otra parte, en el laboratorio de suelos se realizan análisis como textura, capacidad de intercambio catiónico, pH, conductividad, etc., los cuales ayudan a clasificar los suelos y determinar su fertilidad. Las metodologías están apoyadas en la norma oficial mexicana 021 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Finalmente, como parte del laboratorio central se encuentra el laboratorio de alimentos, en el que destaca la realización de análisis bromatológicos, principalmente el análisis de grasa, fibra, proteínas y cenizas son realizados. Estos laboratorios cuentan con equipos básicos como balanzas,
medidores de pH, centrífugas, así como equipos especializados como 2 espectrofotómetros de absorción atómica, espectrofotómetro infrarrojo medio y 2 espectrofotómetros ultravioleta. Norma, ¿hay algún otro servicio que se ofrezca dentro del área de laboratorio central? Sí, nosotros también ofrecemos el servicio de la venta de agua destilada para quien lo requiera. Nosotros aquí se los podemos vender. ¿Nos quieres comentar algo para nuestros televidentes finalmente? Pues nada más que se acerquen a nosotros, que nosotros los podemos apoyar tanto a los agricultores de la región para que conozcan sus suelos mejor, para que tengan una mejor productividad, así como de sus aguas residuales. Los esperamos, los podemos apoyar, ayudar y pues estamos para servirles. ¿En qué horario se encuentran los laboratorios centrales del CIDIR? ¿Están para el público? Pues nosotros nos encontramos aquí laborando de 8 a 3 de la tarde y pues nuevamente les repito, los esperamos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Norma. Pues continuamos con nuestro recorrido por el laboratorio central del CIDIR. Para continuar con nuestro recorrido dentro del laboratorio central, tengo el gusto de que nos acompañe el ingeniero bioquímico Héctor Andrade Prado. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, quien da apoyo como analista a diferentes investigadores del CIDIR. Bienvenido, Héctor, muchas gracias. Gracias. Iniciaré preguntándote qué actividades son las principales, las que realizas en este laboratorio. Como usted lo menciona, las actividades que realizo es el apoyo a los investigadores en la parte experimental. Analizo diferentes tipos de muestras, como son muestras de suelo, agua, tejido vegetal y alimentos. Qué interesante esto que mencionas. No sé si nos pudieras ampliar la información en relación a cuáles son las metodologías, las principales metodologías que utilizas. Bueno, en el análisis de suelo específicamente nos basamos en la norma oficial mexicana 021 de la Semarnat, donde especifica la fertilidad, salinidad y clasificación de los suelos. Ahí describe las diferentes metodologías para cumplir con estos requisitos. ¿Nos puedes comentar sobre el equipo que utilizas para hacer este tipo de análisis de suelos? Bueno, dentro de la norma nos describe diferentes metodologías, entre las que destacan materia orgánica, textura, micronutrientes, conductividad eléctrica, pH, entre otras. Y uno de los equipos que utilizamos o que nos es de mayor utilidad es el equipo de absorción atómica, el que se encuentra aquí a nuestras espaldas, el cual nos sirve para determinar macro y microelementos presentes en un suelo. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Y Por continuamos nada. con nuestro recorrido dentro del laboratorio central. Bien, para continuar con nuestro interesante recorrido por el laboratorio central del CIDIR, tengo el gusto de que nos acompañe Heréndira Yasmín Medellín Novoa. Ella es técnico laboratorista egresada del CEBETIS Jiquilpan, quien da apoyo como analista a diferentes investigadores de este centro y cuenta con 10 años de experiencia laboral en el CIDIR. Bienvenida, Yasmín, muchas gracias. Quisiera iniciar esta plática preguntándote cuáles son tus principales actividades dentro de este laboratorio. Bueno, principalmente yo estoy actualmente apoyando a investigadores y alumnos de la maestría. Asimismo, como alumnos que vienen a prestar su servicio social, también les estamos apoyando en todo lo que requieran. ¿Nos puedes señalar algunas de las metodologías empleadas para tu actividad de análisis? Bueno, para nosotros poder realizar los análisis que realizamos aquí en esta área, nos basamos en las normas oficiales, como son las normas para aguas residuales, potable y de riego. Y no sé si nos quieras comentar sobre algunos de los principales equipos que se utilizan dentro de tu actividad de análisis de agua. Bueno, para apoyarlas, para realizar estos análisis, contamos con un espectro de absorción atómica, de un infrarrojo y uno de un espectro UV. De absorción atómica cuenta con un adaptador que es un generador de hidruros, que esto nos permite obtener resultados con más concentraciones más bajas, como serían las partes por billón. Eso sería. Muchísimas gracias, Yasmín. Y continuamos con nuestro recorrido por los laboratorios del CIDIR. Ahora me encuentro
encuentro transmitiendo desde el Laboratorio de Fitopatología del CIDIR y tengo el gusto de que nos acompañe para esta parte la maestra Erika Karina Martínez Mendoza. Ella, además de ser investigadora de este centro, es la encargada del Laboratorio de Fitopatología. Bienvenida, Erika. Karina. Muchas gracias. Daré lectura a sus datos curriculares más destacados. Ella es ingeniera bioquímica con especialidad en alimentos, egresada del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Michoacán. Realizó estudios de maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable en este centro. Ha realizado estancias de investigación en el Laboratorio de Bioquímica Ecológica del CINVESTAR, Unidad Irapuato. Actualmente es profesora investigadora del CIDIR, IPN Unidad Michoacán. Es investigadora del Estado de Michoacán. Ha participado en proyectos de investigación con financiamiento institucional y cuenta con publicaciones en revistas de difusión nacional e internacional. Además, ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales y actualmente trabaja con metabolitos secundarios de bacterias, hongos y plantas. Karina, me gustaría iniciar esta plática preguntándote ¿a qué se refiere el término fitopatología? Bueno, el término fitopatología se refiere a la ciencia del diagnóstico de enfermedades de las plantas que pueden ser causadas por hongos, bacterias, virus, nemátodos, entre otros. ¿Cuáles son las principales actividades que se desarrollan en este laboratorio? Bueno, una de las principales actividades que se desarrollan en el laboratorio, como lo dije en la pregunta anterior, pues es el diagnóstico de enfermedades de ciertos cultivos. Algunos agricultores nos traen muestras de sus cultivos que están enfermos y nosotros hacemos el análisis para saber específicamente si es una bacteria, si es un hongo, si es un nemátodo o si es un virus el que está afectando la producción de ese cultivo. Entonces, ya una vez que lo hacemos, le damos más específicamente al productor de qué forma puede solucionar su problema. Karina, ¿nos puedes comentar cuáles son las principales medidas de seguridad para poder trabajar en este laboratorio de fitopatología? Claro que sí. El uso de bata de laboratorio, zapato cerrado, no beber ni comer dentro del laboratorio, el uso de guantes si es necesario, el uso de gafas. Como por ejemplo vemos aquí en este momento tenemos una de nuestras alumnas que están trabajando aquí en el laboratorio, tiene todas sus normas de seguridad, tiene su bata, tiene su zapato cerrado. Y por otra parte me gustaría comentar también que en este laboratorio se realizan proyectos de investigación de los alumnos en maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable que oferta precisamente aquí el CIDIR y realizan, dependiendo de su trabajo, también sus proyectos de investigación con los cuales se van a titular de maestros en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable. Muy bien, muchas gracias, Karina. ¿Hay algo más, Karina, que quieras comentar en relación aquí al laboratorio para que nuestro público televidente tenga alguna información adicional? Sí, cómo no. Pues primero darle las gracias por darnos este espacio de que todos los televidentes conozcan qué realiza el CIDIR, su laboratorio, los servicios que podemos ofrecer e invitar a todos los agricultores y personas que requieran de un análisis fitopatológico que se acerquen a nosotros, ya que tenemos personal capaz y especializado en esa área. ¿Nos puedes comentar sobre el horario de atención de los laboratorios? Cómo no, el horario de atención que tenemos aquí en los laboratorios es de 8 a 3, que se dirigirían especialmente a la UPIS o la Unidad Politécnica de Integración Social, que es quien recibe las muestras para luego pasarlas a los laboratorios y puedan ser procesadas. Pues muchas gracias nuevamente, Karina. Gracias a ti. Continuamos con nuestro recorrido por estos laboratorios del CIDIR. La fitopatología es la ciencia del diagnóstico y control de las enfermedades de las plantas. Las actividades que se realizan dentro de este laboratorio incluyen conocer cuáles son las condiciones del ambiente, como la temperatura, la humedad o los nutrientes, o los organismos como los hongos, bacterias, virus o nemátodos que ocasionan enfermedades en las plantas. El estudio de los procesos, así como los métodos para prevenir o disminuir el daño de las plantas por estos factores bióticos y abióticos. La importancia de un diagnóstico oportuno evita que en la agricultura se reduzca o se pierdan las cosechas, baje la calidad del producto y se limite la disponibilidad de alimentos.
Este laboratorio se apoya de técnicas de biología molecular para la identificación de organismos patógenos y por técnicas clásicas. Los equipos y áreas que dispone el laboratorio son cuarto de crecimiento, área de cultivo, campana de flujo laminar, incubadoras, refrigeradores, microscopios, etc. Bien, para continuar con nuestro recorrido por los laboratorios del CIDIR, tengo el gusto de encontrarme en el laboratorio de microbiología. En esta ocasión nos acompaña el técnico laboratorista Iván Alejandro Ambrosio Bautista. Bienvenido, Iván. Gracias a ti, Janet. Me gustaría preguntarte, Iván, ¿cuáles son los principales análisis que se realizan en este laboratorio? Mira, pues principalmente son los análisis microbiológicos del agua y de los alimentos. ¿Existe, Iván, alguna metodología con la que trabajen aquí en el laboratorio de microbiología? Sí, un ejemplo de ello es bajo la metodología de la norma 113 de la Secretaría de Salud. ¿Cuáles son los principales equipos que se utilizan en este laboratorio, Iván? Principalmente utilizamos la campana de flujo laminar para la siembra de las bacterias y el aislamiento, y las incubadoras para ver su crecimiento de cada una de las bacterias. Me gustaría preguntarte finalmente si existe alguna medida de seguridad para el manejo, el trabajo de los análisis de microbiología aquí en el laboratorio. Obviamente tiene que estar esterilizado todo el laboratorio, las mesas, utilizar bata, guantes, cubrebocas, y evitar las corrientes de aire. ¿Hay algo más que quisieras comentar, Iván, finalmente para...? Pues solamente tenemos aquí unas muestras. A esta muestra de agua le vamos a analizar los huevos del minto. Y en esta otra también de agua vamos a determinar coliformes fecales y totales. Iván, me gustaría saber cuáles son los horarios de atención para que los conozca el público televidente. Con gusto, es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Muy bien, pues muchas gracias por tu participación en esta parte del programa, Iván. Gracias a ti, Janet. Muy bien, gracias a todos y continuamos con nuestro recorrido por los laboratorios del CIDIR. Laboratorio de Microbiología. Las actividades de este laboratorio consisten en evaluar la calidad e inocuidad de alimentos y el agua a través de análisis como determinación de bacterias coliformes fecales, bacterias coliformes fecales totales, determinación de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella, conteo de hongos y levaduras, cuenta de microorganismos mesófilos aerobios y huevos del milto en aguas. Además de eso, también se centran en el aislamiento, identificación y caracterización de bacterias autóctonas del queso. La identificación se realiza mediante el empleo de análisis clásicos como tinción de Graham, actividad catalasa, movilidad, producción de CO2, utilización de glucosa, desarrollo a 15 grados centígrados y 45 grados centígrados, así como diferentes concentraciones de cloruro de sodio y pH, la utilización de fuentes de carbono y la resistencia a antibióticos con el objetivo de lograr una producción controlada de los quesos. Me encuentro en este momento en el Laboratorio de Biología Molecular del CIDIR con el doctor Carlos Méndez Inocencio. Gracias, Carlos, por esta plática. Gracias por tu invitación, Janet. Me gustaría iniciar preguntándote cuáles son las principales actividades que se realizan en este laboratorio. Este es el Laboratorio de Biología Molecular y sirve de apoyo a los demás investigadores que trabajan con algunos organismos vivos. Por ejemplo, puede servir para apoyar en lo que es diagnóstico, pues los que trabajan con hongos, que trabajan con bacterias, algunos que trabajan con insectos, nemátodos, tanto entomopatógenos como patógenos de plantas. También puede servir para diagnosticar o para identificar lo que son plantas. ¿Hay alguna metodología que se emplee en este laboratorio de biología molecular que nos puedas comentar, por favor? Sí, en este caso se trabaja con lo que es el ADN, se hacen las extracciones de ADN por lo general para mandar y hacer el diagnóstico, hacer la extracción de ADN y después hacer la secuenciación, pero la secuenciación ya se hace en laboratorios externos. En este caso también puede servir para la extracción de RNA
que después se usa para rastrear algunos genes de importancia, por ejemplo los que trabajan con interacción planta-patógeno, que es útil para ver cuáles genes se están expresando, se están reprimiendo ante los tratamientos que ellos pueden trabajar. En este caso el RNA se transforma en cDNA para poderlo trabajar por las PCR, que puede ser por PCR convencional o por PCR en tiempo real. Finalmente, Carlos, ¿hay alguna medida de seguridad que se emplee en el laboratorio de biología molecular que nos puedas comentar, por favor? Pues básicamente sería, como en todos los laboratorios, es el uso de bata, pero también el uso de guantes al momento de estar trabajando, porque se trabaja con algunos reactivos que son peligrosos, son tóxicos, algunos son carcinogénicos, entonces se tiene que trabajar con guantes por si hay un derrame de estos compuestos, inmediatamente cambiarlos para que no te dañen la piel y volver a usar otros guantes para seguir trabajando. Y también como medida para no contaminar las muestras que están trabajando con algún ADN extraño. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Janet. Continuamos. El Laboratorio de Biología Molecular tiene como objetivo principal realizar la identificación, tipificación y clasificación de organismos, así como contribuir con la investigación científica del sector agrícola en apoyo a los productores e instituciones para la solución de problemas de relevancia, pero también para el fortalecimiento de las actividades de investigación y docencia. Para apoyo agrícola, por ejemplo, el diagnóstico de enfermedades en cultivos por técnicas moleculares es más rápido y certero, lo cual puede proporcionar un oportuno tratamiento y evitar la pérdida completa de cultivos. En este laboratorio se cuenta con equipos como fotodocumentadores, termocicladores de punto final y de tiempo real, cámaras para electroforesis, por mencionar algunos. Bien, el día de hoy nos encontramos desde el terreno experimental del CIDIR y tengo el gusto de que nos acompañe la maestra Erika Karina Martínez Mendoza, quien nos hablará de algunos proyectos que se desarrollan en el centro. Bienvenida, maestra. Gracias, Janet. Quisiera que por favor nos iniciáramos con el primer proyecto. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, del primer proyecto se trata del proyecto del doctor Luis Fernando Ceja Torres, que se llama Eficiencia de un sustrato orgánico en la sanidad y rendimiento de tomate. Muy bien, más o menos en qué consiste este experimento, qué resultados son los que se piensan obtener. Bueno, en primer lugar, de lo que trata este experimento, este proyecto que tiene el doctor Luis Fernando, se trata de obtener un sustrato, ya sea de vermicompost o de compost. En este caso el de él es de vermicompost, que se utiliza la lombriz Eisenia foetida o lombriz roja californiana, para poder que pueda transformar el sustrato de estiércol o de otros compuestos orgánicos en un sustrato rico para las plantas. Él lo que quiere es probar precisamente diferentes concentraciones de sustrato y ver cuál es su rendimiento en plantas de jitomate. Muchas gracias. Seguimos con nuestro recorrido en el terreno experimental. Continuamos desde el terreno experimental del CIDIR y la maestra Karina nos seguirá comentando aspectos relevantes sobre los proyectos. ¿Nos puedes comentar el siguiente proyecto, por favor? Sí. Bueno, continuamos con el proyecto del doctor Luis Fernando, que es, como ya había comentado anteriormente, eficiencia de un sustrato orgánico en la sanidad y rendimiento de tomate. Como ya habíamos visto en la toma anterior, la forma en que vermicompostean los sustratos, una vez de que ya los obtienen, el doctor Luis Fernando se da la tarea de validar estas vermicompostas, que son sustratos orgánicos que se utilizan en el rendimiento de las plantas, cada vez más utilizadas en México. Lo que quiere hacer él es validar, es decir, hacer diferentes porcentajes de uso de vermicompost con suelo y ver cuál es el que mejor rendimiento le da aquí en plantas de jitomate como estas que vemos aquí. Él va a medir lo que es altura de la planta, racimos florales,
producción de frutos, biomasa fresca y seca. Como pueden ver, este experimento pues hasta ahorita va muy bien. Se observa un gran racimo de frutos de jitomate en esta parte. Entonces pues esperamos los mejores resultados de este proyecto del doctor Luis Fernando. Muy bien, vamos ahora a ver el siguiente proyecto. Gracias, Janet. Bien, me encuentro en este momento con el proyecto del doctor Carlos Víctor Muñoz, en el que tengo el gusto de participar. Es relacionado a la extracción de aceite esencial de orégano de la especie Lipia graveolens. Este proyecto tiene las siguientes características. En un trabajo previo en las comunidades de la Requena de Fátima y La Constancia en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, se analizó la posibilidad de industrialización sustentable del orégano. Se concluyó que los ejidos existentes podrían dedicarse a esta actividad, ya que las estructuras sociales, la cosmovisión de los pobladores y el conocimiento del cultivo y su comercialización permitían establecer esta industria enfocándola principalmente a la obtención de aceite, el cual es altamente demandado por diferentes industrias. Por otra parte, el nombre del orégano se aplica a más de 40 especies de plantas mexicanas pertenecientes a 4 familias botánicas. Por ello se requiere identificar aquellas especies que presenten las mejores características en cuanto a rendimientos, olor y sabor, y así promover su cultivo. Esto bajo criterios de sustentabilidad para así hacerla atractiva y rentable. Como se sabe, el aceite en los vegetales es un metabolito secundario, por lo cual puede ser inducido por factores abióticos y bióticos, en los que incluiremos la inoculación de bacterias endofíticas, las que en otras ocasiones hemos probado que promueven la producción de estos metabolitos en plantas de este desierto. Continuamos entonces, como podemos ver aquí hay algunas de las especies del orégano del género Lipia graveolens, en las que se espera que a través de este estrés, a partir de ciertos elementos, se pueda tener un mayor rendimiento, con la idea de que con una máquina de arrastre de vapor se pueda obtener aceite que permita generar una alternativa de proyecto para estas comunidades de Parras de la Fuente, Coahuila. Continuamos con nuestro recorrido por el terreno experimental del CIDIR y la maestra Karina nos explicará el siguiente proyecto. Claro que sí, Janet. Bueno, el siguiente proyecto se titula Diagnóstico de patógenos asociados a árboles de interés urbano. En esta parte que hicimos, del cual soy parte del grupo de trabajo, se aislaron diferentes hongos de patógenos de árboles y ahora actualmente los estamos probando en este terreno experimental. La patogenicidad, que sería qué tan severo o qué tan agresivo es el patógeno atacando a esta variedad de árboles. Estos son árboles de jacaranda que tenemos característicamente en nuestro pueblo y en el estado. Como pueden ver, tenemos 2 especies o 2 árboles de jacaranda. Una las tenemos inoculadas y otras no. Si pueden ver la diferencia del que está inoculado, está muchísimo más pequeño el arbolito, y el que no está inoculado está creciendo perfectamente. Tenemos aproximadamente unos 2 meses con este experimento y lo pensamos llevar hasta los 6 meses para poder ver específicamente qué tan severo, qué tan agresivo es el patógeno que está atacando actualmente a estos árboles. Muy bien, pues muchas gracias, maestra Karina. ¿Hay algo más que le quiera comentar a nuestros televidentes? Claro que sí. Bueno, pues nada más nuevamente invitarlos a todos los chicos de licenciatura, del Tecnológico, de la Universidad de la Ciénega, que estén próximos a titularse, a que se acerquen con nosotros a participar en algún proyecto como tesis, y que puedan así también pues tener un doble beneficio, ¿no? Que es aprender y aparte conseguir su titulación de su licenciatura. Gracias. Pues muy bien, continuamos con nuestro recorrido por por el terreno experimental y por los laboratorios del CIDIR. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Fernández Rivera. Soy jefa de la Unidad Politécnica de Integración Social del CIDIR IPN Unidad Michoacán, donde apoyamos algunas de las necesidades de los productores y agricultores y público en general de la región. Proporcionamos servicios como son análisis fitopatológicos, fertilidad de suelos
y calidad de agua, entre otros. Contamos con paquetes ya específicos, pero podemos adaptarnos a tus necesidades. También contamos con asesorías técnicas especializadas, además de cursos con personal altamente calificado. Contamos con precios accesibles. Para mayores informes, comunícate con nosotros al teléfono 353 53 30 21 8 a las extensiones 82910 y 82933 o visítanos al sitio web www.cidirmich.ipn.mx. Acércate y platica con nosotros y encontraremos una solución a tu problema. Gracias. Bienvenidos, soy la maestra en Ciencias Guadalupe Vieques Salcedo, adscrita al CIDIR IPN Unidad Michoacán. Tengo la maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable, egresada de aquí mismo, de mi centro, y trabajo con la línea de investigación de producción y protección vegetal, específicamente con la utilización de microorganismos o con algunos derivados de estos. Desde el inicio de la Revolución Verde, la forma de producir y proteger nuestros cultivos ha sido con la utilización de fertilizantes minerales y productos agroquímicos. Este tipo de productos, como ya se ha visto, han generado contaminación a nuestro medio ambiente, como lo es la contaminación de nuestros mantos acuíferos, nuestro suelo, nuestros aires. Y además ha venido contaminando algunas plantas o propiciado de que desaparezcan algunas de ellas, así como algunos microorganismos que en las formas como se cultivaba antes venían haciendo un efecto benéfico para la producción o la protección de los cultivos como se realizaban en aquellas épocas. Uno de los grandes desafíos para la comunidad científica y el mundo del desarrollo es incrementar la producción agrícola regional de un 30 a un 40% sin agravar aún más el deterioro del medio ambiente y proveer un acceso igualitario en la producción no solo de alimentos, sino de recursos o formas para poderlo producir. Una de las formas como actualmente se realiza en los cultivos es con la utilización de paquetes tecnológicos que son destinados principalmente para realizarlos en países industrializados. Este tipo de formas de producción es muy desfavorable para la mayoría de nuestros campesinos, ya que, como anteriormente dije, estos son más destinados para lugares donde se producen en gran escala los cultivos bajo condiciones muy controladas, con maquinaria que muchas veces aquí es difícil de que se la puedan tener. Además, esta producción por medio de la utilización de paquetes tecnológicos, lo que va a hacer es producir para tener productos para exportar o comercializar, lo que pone en desventaja a las formas como cultivan en nuestros campos el campesino. Por tal motivo, se han buscado alternativas para producir. La agricultura alternativa es el empleo de tecnologías que pueden mantenerse de manera sostenida. Es decir, por ejemplo, que el suelo, al ser fertilizado, la forma como se fertilice, se mantenga sin necesidad de tener el consumo de otro tipo de fertilizantes como los fertilizantes minerales.
o el empleo de una estrategia para control de plagas o de enfermedades que sea de manera natural, lo cual evitaría que consumiéramos algunos agroquímicos para poderlo controlar. La forma alternativa de cultivo hace que obviamente sea más ecológica la producción. Algunas prácticas tradicionales ya se han venido aplicando en las formas como se cultiva en la actualidad. Tal es el caso de la rotación del cultivo, que ayuda a disminuir los problemas de maleza, a disminuir los problemas de insectos o de enfermedades en los cultivos, o también a aumentar el nitrógeno disponible para las plantas. Como parte de las estrategias alternativas está el uso de biofertilizantes y biocontroladores. Esto tiene el propósito de mantener o aumentar la fertilidad del suelo y controlar las enfermedades de algunos cultivos de una manera más natural, por así decirlo. Además, con el uso de este tipo de productos, lo que beneficia es que se tienen menos impacto negativo al medio ambiente y productos o alimentos con sus propiedades naturales. Puede haber microorganismos que estén en los dos grupos, que además de promover el crecimiento de la planta, inhiban el efecto del microorganismo patógeno o aquel que hace daño. Tal es el ejemplo de Bacillus subtilis, que produce auxinas que promueven el crecimiento del tomate e inducen resistencia sistémica contra Fusarium nososporum, el cual provoca marchitez y producción de las raíces. Describiendo brevemente algunos de los trabajos que aquí hacemos con biofertilizantes y biocontroladores, les voy a presentar las siguientes investigaciones. Algunas de las investigaciones que hemos realizado con colegas y alumnos respecto a biofertilizantes son la elaboración de compost y vermicompost con estiércol de vaca y rastrojo de maíz. En este trabajo, el compost se realizó en pila, es decir, amontonado el material y se mantuvo con el 80% de humedad. El proceso fue de 3 meses, donde se presentaron las fases características, la fase mesofílica, termofílica y nuevamente la fase mesofílica. Posteriormente, el material se dejó 3 meses en reposo para la maduración del material, manteniéndose la humedad hasta un 40%. En las diferentes fases del compost se caracterizó analizándose, por ejemplo, el pH, metales pesados, ácidos húmicos, entre otros. Para la elaboración del vermicompost se utilizó también estiércol de vaca y rastrojo de maíz. En este material se le dio un mes de precomposteo y posteriormente se le agregó lombrices de la llamada roja californiana. Se dejó 3 meses que la lombriz actuara o realizara su trabajo y posteriormente se retiró del material. De igual manera, se dejó 3 meses en reposo para la maduración de sustrato o del material, manteniéndose la humedad hasta un 40%. En las diferentes fases, igualmente se caracterizó analizándose el pH, metales pesados, ácidos húmicos. Una vez hecho el compost y el vermicompost, estos fueron evaluados en el invernadero con planta de papa, donde se experimentaron dosis de 100, 75, 50, 25% del sustrato y lo demás fue complementado con suelo. También se tomó en cuenta un tratamiento con fertilización convencional para el cultivo. Como resultado se obtuvo que la utilización de la dosis de 25% de vermicompost o de compost dio biomasa vegetal y rendimiento de tubérculo de papa en mayor proporción. Otro trabajo sobre biofertilizantes fue el uso de micorrizas en cultivo de fresa para reducir fertilización de fósforo mineral. Para esto
Se cultivó en invernadero planta de fresa, a la cual se le agregó micorrizas y se redujo un 50% de fertilización de fósforo y dejó el nitrógeno y potasio como se utiliza en el cultivo. Se tomó adicionalmente en cuenta un tratamiento con fertilización convencional del 100% de fósforo, nitrógeno y potasio para el cultivo. Como resultado se obtuvo que el uso de micorrizas con el 50% de fósforo dio mayor rendimiento de fruto, de fresa y biomasa vegetal. En comparación con la fertilización del 100%. Respecto a biocontroladores, se han hecho trabajos como el uso de un extracto de una bacteria llamada Pseudomonas que causa enfermedad en planta de jitomate, para controlar la enfermedad que provoca la misma bacteria a la planta. Para esto, primeramente se aisló la bacteria de planta de jitomate y se comprobó que causara daño o fuera patógena. Posteriormente, se hizo el extracto de la bacteria utilizando medio de cultivo donde se puso a crecer por 12 horas. Pasando este tiempo, se retiró del medio la bacteria y se obtuvo el extracto. Dicho extracto fue asperjado en las hojas de planta de papa cultivada en invernadero, se dejó por 24 horas para que activara las defensas de la planta. Después, las plantas asperjadas con el extracto fueron desafiadas con la bacteria. Adicionalmente, se desafiaron plantas a las cuales no se les puso extracto. Durante un mes se estuvo evaluando el daño presente en la planta. Como resultado, se obtuvo que el extracto de la bacteria que causa daño a planta de jitomate ayudó a estimular las defensas de la planta para protegerse de la misma bacteria. También se ha trabajado con el injerto de planta de papa con jitomate silvestre para proteger a la planta de papa de enfermedades en el follaje. Primeramente, se cultivó la planta de papa in vitro, es decir, en un frasco con medio de cultivo y con desarrollo en un cuarto con luz controlada. La planta de jitomate silvestre se creció en semillero. Después se realizó el injerto, quedando la raíz de la planta de papa, y en la parte aérea se colocó la planta del jitomate silvestre. Fue necesario dar un periodo de aclimatación para enseguida llevar al invernadero. El injerto fue desafiado con un hongo patógeno o que causa daño a la planta de papa. También se desafió planta de papa con el mismo hongo. Como resultado se obtuvo la protección del cultivo de papa con el injerto, obteniéndose igual rendimiento de tubérculo de papa con el injerto en comparación con la planta que solo era de papa. Actualmente estamos evaluando bacterias que fueron aisladas de las raíces de planta silvestre de jitomate para controlar al hongo llamado Rhizoctonia que causa enfermedades en tubérculo de papa mediante volátiles que fueron producidos por las mismas bacterias. Algunas de las investigaciones que realizamos ya se han publicado en revistas internacionales y se han titulado con estas algunos alumnos. Muchas gracias por su atención y se les invita al público interesado a venir a conocer más sobre las temáticas que manejamos en nuestro centro de investigación y también aquellos alumnos que puedan venir a nuestros programas de doctorado o de maestría que se ofertan en nuestro centro, así como aquellos alumnos que deseen hacer residencias o tesis de licenciatura, también están las puertas abiertas para ellos. ¿Qué tal? Les informamos que continuamos con los trabajos del programa de Ciencia para Todos y en todos los rincones de Michoacán, con la intención de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a diferentes sectores de la población escolar en varios municipios de la región Ciénega de Chapala. El Laboratorio de Fitopatología del CIDIR Michoacán solicita a alumnos de licenciatura para que realicen su servicio social, prácticas profesionales o tesis. Los esperamos.
Ya nos estamos preparando para el evento del Festival de las Almas del próximo noviembre 2015, así que no olvide pasar a las instalaciones de este CIDIR, tendremos gratas sorpresas. En los hechos históricos, han pasado 47 años del movimiento estudiantil de 1968, movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM, IPN, diversas universidades, participaron profesores intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido el 2 de octubre de 1968 por el Gobierno de México en la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y finalmente disuelto en diciembre de ese año. El hecho fue cometido por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el Consejo Nacional de Huelga. Este movimiento y su terrible desenlace incitaron a una permanente y más activa actitud crítica y opositora de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas. Le recuerdo que si usted tiene algún comentario, sugerencia, comuníquese con nosotros o bien puede visitar nuestra página web, cuya dirección es www.cidirmich.ipn.mx. Cualquier sugerencia, duda o comentario a nuestro correo electrónico difusión.cidirmich@ipn.mx. Todos los demás programas también los puede ver en nuestra página web. Agradecemos su presencia en esta emisión. No olvide sintonizarnos en su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Buenas tardes. Presencia Politécnica en Michoacán.